El mundo del cómic es inabarcable. Con antecedentes milenarios, las variables actuales son infinitas. Y esta expresión artístico-literaria tiene manifestaciones en todos los países. Hoy, el escritor Luis Brito García participa como lector de cómic, abriendo la ventana a otros lectores que gustan del género o se iniciarán en él luego de ver el programa. Bueno, hemos conocido parte de la historia del cómic en la primera parte del programa y el lector Luis Angulo Ruiz ha hablado de Luis como escritor. Seguimos avanzando en el cómic, ya hemos leído mucho ya en recientes tiempos a Mafalda, hemos conocido a Samba con la historia de nuestra América, con Luis hemos comentado muchísimas veces a la pequeña Lulú, que vino de un muñequito que se llamaba Henry, que hizo, ¿cómo es que se llama? Marsh, en Canadá. Marjorie Henderson Buell. En los años 30, algo así. Después lo absorbió esta empresa mexicana. Pero volvamos a los superhéroes. Superman, que es como la banalización de ese superhombre de Zaratustra, ¿no? Y que cambió totalmente esa visión del superhombre que nos planteaba la filosofía, el príncipe valiente que tú has comentado en otros programas, Tarzán. ¿Qué tienes para contarnos en esta parte del programa donde ya vamos avanzando después de los años 30, 40? Bueno, en primer lugar, para seguir explicando mi afición por el cómic, yo me gané la vida como dibujante de cómic. Una vez que aprendí a leer, pues lo que seguí fue siendo un dibujante autodidacta y me gané la vida hasta que pasé pues ya a ejercer el derecho y como profesor como dibujante de cómic. Mientras hacían esto una cantidad de grandes dibujantes de cómic en el mundo, pues, con mejor éxito que yo. Ahora, Estados Unidos en el momento de la afirmación de su hegemonía pasa de estos cómics de familia, pasa a los cómics de superhéroes. Hay personajes que tienen o superpoderes o que son muy bien entrenados y entonces ejercen una violencia en defensa siempre de la propiedad privada, es su principal obsesión. Superman llega del planeta Krypton, es adoptado por una típica familia de granjeros y se dedica a defender la hegemonía de Estados Unidos con una S en el pecho que parece el signo del dólar. Yo nunca entendí cómo se las arreglaba un creador de tiras de Superman para hacer una comiquita, porque ¿cómo cuentas tú una historia interesante sobre un tipo que es invencible? No puede ser herido, no puede ser vencido, no hay suspenso, siempre las gana todas. El verdadero héroe era Lex Luthor, el científico, menospreciado como delincuente. Sin embargo, hay que señalar que últimamente han aparecido tiras cómicas y películas sobre Superman muy reflexivas y muy complejas. Sería de extender mucho más eso, pero no tenemos tiempo. Vamos a ocuparnos de Batman, a quien hemos puesto últimamente de enemigo. Bueno, ¿quién es Batman? Ustedes no conocen a un señor vestido oscuro, con cuernos, con unas alas de murciélago que vive en un subterráneo atormentando a los malos. Ese señor es su majestad satánica. Nos han estado vendiendo al diablo como personaje comiquita, vendiéndoselo a los niños, Bob Kane y los diversos dibujantes, durante mucho más de medio siglo y nadie se ha dado cuenta de eso. Batman es un personaje que defiende el orden, sobre todo el orden lingüístico. Por ejemplo, contra el Joker, que siempre está burlándose de todo. No, él pone la rectitud, hay que ser serio. Contra Dos Caras, que es el personaje de las antítesis. Siempre una cosa hay que verla en varios sentidos. Contra el profesor Lámpara, que arroja chorros de luz que esclarecen las cosas. Y entonces, bueno, es un personaje subterráneo, extraño, que tiene todo el tiempo del mundo. Hizo rico, por cierto, a su creador Bob Kane. De Superman, por cierto, hay que decir lo siguiente: a sus dos creadores los estafaron los del King Feature Syndicate, le quitaron la propiedad de Superman. Murieron, bueno, uno en un asilo y el otro como un bibliotecario en una pequeña cuestión. Y Superman ha producido, como el capitalismo, produció millones y millones para los que no
lo crearon, sino para los grandes sindicatos que trabajaron con él. Fíjense, entonces estas son... Que además Superman tiene una leyenda negra o una pava, como decimos en Venezuela, que cada uno que protagoniza, bien sea la serie de televisión o la película, le pasa algo horrible o tiene una muerte muy trágica, ¿no? El actor, es una cosa muy extraña. Es una cuestión extraña, hay que ser verdaderamente muy valiente para actuar como Superman. O pasan a un olvido total, no vuelven a tener ninguna actuación más nunca. Bueno, entonces, y está Tarzán. Aquí está Tarzán. Tarzán, en principio es originado en otro robo. Un señor llamado Edgar Rice Burroughs se copia de Roger Kipling, una obra maestra que se llama El libro de la jungla. Un personaje, Mowgli, que es un niño que es criado por lobos y vive con los animales de la selva. Bueno, este sinvergüenza se plagió la idea e inventó a Tarzán. Pero como no hay mal que por bien no venga, durante un tiempo un gran dibujante llamado Edgar Rice Burroughs dibujó a Tarzán con unos dibujos de anatomía extraordinarios. Verdaderamente el movimiento, la agilidad, la elasticidad, la plenitud del cuerpo en todos los dibujos de Tarzán son extraordinarios. Cuando Hogarth se retiró del dibujo de Tarzán, porque él tampoco le pertenecía al personaje, cayó Tarzán en manos cada vez más mediocres. Sin embargo, es representación del colonialismo. Sí. El hombre blanco donde llegue va a ser el rey de la selva. Los demás son liquidados a trompadas por él, etc. Otro ejemplo de eso es ni más ni menos que el fantasma que camina, con un dibujante muy mediocre, Don Moore para una época, y un autor, Wilson McCoy, también de unas historias sumamente mediocres. Es también el colonialismo. Es decir, hay una selva donde hay unos indígenas, pero esos indígenas tienen un monarca absoluto que es Kid Walker. Kid Walker, a través del engaño, dice que él es un ser inmortal. En realidad sus hijos se ponen el traje del padre. ¿Cómo estará ese traje ya de sucio? Y entonces los indígenas, que son todos desde luego muy atrasados, según piensan los gringos, mantienen esta monarquía absoluta de derecho divino de un hombre blanco dentro de la selva profunda. Es decir, sus dibujantes creo que han mejorado un poco, pero es espantosamente malo. Finalmente, dentro de esta hegemonía de Estados Unidos viene la hegemonía ideológica. Mandrake el mago. También con un argumentista muy mediocre, Lee Falk, que también ha hecho las historietas, las historias del fantasma, y varios dibujantes muy malos, Phil Davis, entre otros. Mandrake es un tipo que te hipnotiza, como la radio, como la televisión, como los periódicos, te hace ver una realidad que no existe. Es decir, te hace ver que estás viviendo en el lujo más absoluto cuando estás en la miseria. Cuando hay un criminal que te asalta, pues entonces lo hipnotiza y lo duerme, y a través de los gestos mágicos se hace una verdadera carrera, al extremo de que se hace amigo del emperador de la galaxia, el cual le da un gran nombramiento galáctico, porque es una galaxia donde la forma de gobierno es la monarquía absoluta de derecho divino. Son verdaderos disparates y torpezas de esta época de los superhéroes que infinitamente se multiplican en los cómics con mil formas y que son en última instancia expresiones del anhelo de hegemonía de Estados Unidos. Mira, en la próxima parte del programa vamos a saltar a otros estilos, que son, por ejemplo, el cómic underground, que es una de las manifestaciones interesantes de los años 80, 70. Luis va a mostrar algunas rarezas y también elementos más contemporáneos como el manga y el cómic artístico como el de Moebius y el cómic erótico, la literatura de historieta erótica, en la próxima parte del programa. Escuchemos a Luis Angulo Ruiz para recorrer nuevamente la literatura de Luis Brito García. Recuerden que en la página Luis Brito García novel2020.wordpress.com hay una cantidad de libros digitalizados y muchísima información y programas
sobre Luis Brito García, así como en su página luisbritogarcia.blogspot.com. Escuchamos a Luis Angulo Ruiz y venimos con más de este viaje fascinante por el mundo del cómic. Soy María Elcira Matute. Hoy el escritor Luis Brito García nos invita a asomarnos a una de sus aficiones, el cómic. El profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, Luis Angulo Ruiz, participa como lector para comentar sus impresiones sobre Luis Brito García, el escritor. Invitamos a todos a visitar la página luisbritogarcianovel2020.wordpress.com, descargar los libros de Brito, buscarlos en librerías y ver algunas otras de nuestras entrevistas. Él ha insistido varias veces en que hay un género que él no practica, que él no toca dentro de los tantos géneros con los que él se expresa, la narrativa, la dramaturgia, el ensayo, el estudio sociológico, el análisis de la psicología social, etcétera, la economía. Él dice que hay un género que él no toca, que él no asume, que es el género de la poesía. Sin embargo, el género poético. Sin embargo, yo creo que su trabajo intelectual en general, su trabajo como escritor, es un trabajo de poeta. Es el trabajo de hacer ver la realidad de una manera distinta. Es descubrir, destapar la realidad con una mirada distinta a la mirada cotidiana. Y ese es un trabajo del poeta también. La preocupación continua por la conciencia crítica. Ese es un rasgo de su personalidad y es un rasgo de su obra, la honestidad de su conciencia crítica. Hace algún tiempo, quizás un año, no sé exactamente la fecha en este momento, pero hace algún tiempo, en una entrevista que le hicieran para Últimas Noticias, se le inquiría sobre el papel del intelectual, etcétera, todas las preguntas típicas que se le hacen a un escritor y a un intelectual en una entrevista para la prensa, para la prensa ya no de papel, sino la prensa que se transmite a través de los procesos electrónicos. Y ante una pregunta del periodista sobre el papel del intelectual, él dice lo siguiente: el papel de los intelectuales es seguir su propia conciencia, aunque eso los pueda convertir en incómodos. Y más adelante, ante otra pregunta, en la interacción con el entrevistador, él dice: si en lugar de escribir lo que pienso, dijera lo que alguien espera de mí, entonces sí me haría inoperante. Publicidad. El equipo de la Alcaldía Bolivariana de Zamora y su alcalde Rodolfo Pérez, a 3 años de lealtad y gestión indetenible, aportan al pueblo aragüeño soluciones en salud, agua, energía eléctrica, cultura, seguridad, infraestructura, producción agroalimentaria y transporte, respetando las normas de bioseguridad contra la COVID-19. Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota.